Muy bien, damos inicio a nuestra última clase. Eh, bueno, espero que realmente todo lo que hemos logrado avanzar hasta el momento, como decíamos ayer, haya pues esclarecido, haya refrescado, em, bueno, información que de hecho de una u otra forma en la universidad en pregrado pues lo hacemos. Denme un segundito, por favor. Muy bien. Bueno, haciendo una breve recopilación del día de ayer, ayer vimos un punto sensible, sensible en cuanto a que parece que fuese muy complicado, difícil de comprender. Espero que ayer hayamos visto de otra forma el capítulo del marco metodológico, que sí amerita para un docente de modo general, ¿no? Ya sea, como les decía ayer, para ser tribunal de tesis que de los colegios de profesionales siempre llaman al azar o no sé qué modalidad tienen de convocar a profesionales para que sean pues tribunales o quienes vayan a ser docentes les tocará tal vez el rol de tutor o se dediquen a lo que es el área de investigación en cuanto a la docencia, que es interesante, que hay que ver los modos, las formas de poder transmitir. Transmitir ni transmitir, sino direccionar a los estudiantes a que realicen su trabajo de investigación. Sí, como que de la primera a la segunda clase, pues habíamos todos coincidido que antes de hacer una investigación o al inicio de hacer una investigación, de hecho, tenemos que ver medios y modos, estrategias para que los estudiantes adquieran los hábitos de lectura porque es básico. O sea, si no leemos, difícilmente vamos a poder hacer una investigación y en los estudiantes pasa aquello, ¿no? Y ahora acudiendo al 100% a la IA, que como sabemos, pues nos ayuda muchísimo, pero no va a plasmar realmente a profundidad lo que nosotros queremos realizar. Y con los chicos, pues pasa aquello, ¿no? En la universidad, en pregrado, pues copian fielmente y es un desastre, la verdad, algunos trabajos que entregan. Y como les había comentado, estoy en el proceso de elaboración de los tres primeros capítulos en pregrado y hay muy buenos trabajos que pues tienen la conciencia de que la IA no va a dar, nos va a ayudar muchísimo si no redactarnos completamente y como yo quisiera un planteamiento del problema, una justificación, pues dista de la realidad. Entonces, ya decíamos que para pues direccionar, dirigir una tesis, si la persona que está elaborando su documento de investigación no lee, pues va a ser dificultoso. Yo difícilmente acepto ser tutor de tesis porque tengo problemas personales en cuanto a redacción. Soy muy exquisita y al final termino de redactar yo el planteamiento del problema. Y también, o sea, un problema mío es que en el primer capítulo pues soy totalmente estricta y no redactan como yo quisiera que redacten y termino redactando yo.
y después empiezo a revisar el plan también, el marco teórico. O sea, me tomó mucho tiempo ser tutora, prefiero mil veces ser tribunal, que me es mucho más fácil pues corregir, explicar para que puedan realizar correctamente su documento. Me es más fácil, porque considero que ser tutor es ser coautor. Entonces, si eres coautor, la responsabilidad es mucho más grande y si eres un poco obsesivo, entonces quieres que salga perfecto y como les digo, al final termino haciendo yo el documento y por tiempo tampoco me da, entonces es complicado. Pero, en resumen, pues para hacer una investigación tenemos que generar estrategias, tanto nosotros, si no lo hemos desarrollado todavía, o vamos a ser docentes del área, desarrollar en los estudiantes las estrategias de uno, de buena redacción a partir de el hábito de la lectura. Entonces, es un reto, decíamos, sí, pero pues que hay que hacerlo, empezando por nosotros bueno, y para el resto de quienes posiblemente sean nuestros universitarios o estudiantes. Por lo tanto, el enfoque metodológico requiere no solo una lectura, una comprensión de lo que sí es importante la comprensión, pero también requiere que memoricemos para realizar este capítulo y memorizamos, comprendemos y va a ser muy fácil, ¿no? Poder identificar, pues, a qué enfoque va direccionado el tema de investigación. Ya les decía, hay temas que son exclusivamente cualitativos, como por ejemplo si uno quiere trabajar los valores, representaciones sociales, por ejemplo, sería interesante estudiar en estos momentos tan álgidos en la sociedad, ¿no? ¿Qué es la representación social de las marchas? No estamos hasta polarizados, hay quienes dicen que sí, quienes dicen que no, hasta por sociedades, ¿no? Porque son bien marcadas las posiciones en nuestro contexto. ¿Qué representa para uno una marcha, un bloqueo? En el oriente, que debe ser totalmente diferente, la destrucción del país, de muchas personas aquí también, pero ¿qué pasa del otro lado, de quienes están marchando? ¿Cuál será su representación social del bloqueo? ¿Será así directamente les quitamos de alimentos a las ciudades, bloqueamos que sufran? ¿Qué será realmente, no? En una investigación podemos tener hipótesis como la que les estoy planteando. Y en el caso de cualitativo son ideas a defender, pero eh, es importante que el estudiante de pregrado y nosotros como docentes mucho más, de hecho, pues al rato podamos distinguir el tema y qué dirección le vamos a dar en cuanto al enfoque. Ya aterrizando nuestro módulo, pues hablamos del enfoque cuantitativo que proviene del paradigma positivista y actualmente con el paradigma que pues es mucho más sensible, es mucho más tolerante en cuanto a los resultados que uno vaya a obtener y al procedimiento que vaya a realizar, que es el positivismo, ¿no? Que nos dice que pues no vamos a llegar a recolectar información que sea al 100% confiable, que puede haber sesgos en la aplicación de los instrumentos, sesgos en la misma forma de enfocar los resultados eh, o tabular los resultados o traducir los resultados en cuanto al investigador. Pueden haber N motivos por los que los resultados no van a llegar a ser al 100% exactos. Por la muestra, decíamos ayer, ¿no es cierto? La muestra, lo ideal en una investigación cuantitativa es que sea probabilística, pero ahora trabajamos con muestras no probabilísticas y adornamos y decimos que es por disponibilidad de las personas, cierto y real, o por conveniencia del investigador, y no debería ser, digamos, para el positivismo, ¿no? Para el positivismo es prueba probabilística y tengo que llegar al número de sujetos que indica
la representatividad de una población. Entonces, ahora estamos con esos sesgos, sí, pero pues vale porque bien dice el pospositivismo, no vamos a ser exactos y precisos. Siempre va a haber un margen de falsabilidad que tenemos que asumir como investigadores, pero pues hay que tratar de ser em, lo más cumplidos en cuanto a los procedimientos de una investigación cuantitativa. Entonces ya pues tenemos el enfoque cuantitativo y directamente me voy a los diseños. Hemos dicho que dentro del enfoque cuantitativo tenemos dos tipos de diseño, experimental y no experimental. Característica principal del experimental es manipulación intencional de las variables. El no experimental, obviamente, no hay manipulación. Se describe a las variables tal cual se presentan en el contexto. Dentro de los experimentales tenemos los experimentales puros, los preexperimentos y los cuasi experimentos. Los experimentales puros tienen una condición pues de tener el control de esta manipulación de las variables y este resultado, pues tenemos que tener la certeza de que es efecto de una variable hacia la otra. Y cuando hablamos de experimental, pues puro, estamos hablando del trabajo en un laboratorio. ¿Quiénes generalmente lo hacen? Los laboratoristas, los bioquímicos, em, en derecho, por ejemplo, tenemos instituciones como el ICUB que tienen hermosos laboratorios, no hermosos, lindos laboratorios, casi actualizados en cuanto a equipamiento, donde hacen el análisis de muestras, ¿no? En, en caso de delitos, los indicios que se puedan recolectar. O las pruebas, bueno, las pruebas se judicializan en el juicio, pero en el juicio oral, pero pues hay laboratorios donde se hace este tipo de estudios, ¿no? Entonces, ahí podemos hablar de un experimento puro. Además para tener la certeza de que es experimental puro, de que es realmente la manipulación de esa variable. Este es el efecto. Además, debo tener un grupo control, es decir, un grupo donde no realice la intervención, donde no manipule la variable y pues me da una certificación de que sigue en el mismo estado. En cambio, donde sí he realizado la investigación, que es el grupo experimental, pues debe haber un cambio, ¿no? Y el otro es el grupo control, el que pues me sirve de respaldo, como les digo. Luego tenemos el preexperimento, que como su nombre indica es un preexperimento, o sea, no estamos, perdemos el control de variables extrañas que puedan afectar a mis resultados, es decir, a la intervención que yo pueda hacer manipulando la variable y el efecto, pues pueden haber otras variables intermedias. Que son las intercurrentes, las intervinientes, que pueden afectar y que pues no puedo tener la certeza de decir que el resultado, el efecto, pues es directamente y exclusivamente de la variable independiente. Y más allá, no necesito grupo de control, porque trato de adecuar el espacio, por ejemplo, si tengo que eh, tratar de controlar el ruido, el ambiente, la luz, puedo tratar de adecuar el ambiente para evitar la interferencia de variables extrañas. No necesito grupo control y está ahí. Y por último tenemos la investigación cuantitativa de diseño cuasi experimental, cuasi experimento que, bueno, pues se realiza en el contexto tal cual se presenta, no necesito adecuar el espacio ni nada, y voy a manipular mi variable independiente para tener un efecto en la variable dependiente, pero en este caso, como trabajo en el lugar mismo donde yo pretendo realizar la investigación sin tratar de controlar variables extrañas, sí necesito grupo control. ¿No? Es decir, el grupo aquel donde no voy a aplicar mi manipulación de la variable y pues voy a tomar igualmente su pretest, su post-test, pero tendría que mantenerse intacto. Luego habíamos visto las investigaciones no experimentales, o sea, no hay manipulación de las variables, sino se describe a las variables en su contexto, o sea, ya están ahí, ¿ya? Hemos dicho, el tipo de diseño, tenemos
dentro del tipo de diseño, las transaccionales y transversales y los longitudinales. Las transaccionales se realizan en un tiempo determinado y las longitudinales en diferentes espacios de tiempo. Las transaccionales y transversales además tienen tipos de investigación que en algunos textos encontramos como alcances. Dentro de estas investigaciones tenemos las exploratorias, las descriptivas, las correlacionales, las explicativas o causales, tenemos las comparativas, tenemos las propositivas. Y dentro de las longitudinales tenemos aquellas investigaciones que se realizan en la evolución de un fenómeno en en una misma población o la evolución del fenómeno y pues diferentes poblaciones o en diferentes espacios de tiempo voy viendo el fenómeno, la población, el fenómeno, la población, ¿no? Entonces, ¿cuáles son más desarrolladas en el contexto? Son las transaccionales o transversales y pues cualquiera de los tipos de investigación en cuanto al alcance que tiene. Las longitudinales, quienes trabajan, son los investigadores que, bueno, pues les pagan por hacer la investigación y hacen seguimiento, ¿no? En el tiempo, la evolución, el desarrollo de algún fenómeno. Esta parte que les he explicado, pues sí, en el cuadrito, pues hay que aprenderlo y hay que saber de memoria. ¿Por qué? Porque pues si aprendes de memoria y además sabes, comprendes de qué trata cada uno de ellos, cuando estés en el marco metodológico, pues te es mucho más fácil decir, ah, no, este es correlacional, no, este es explicativo o causal, ah, no, está haciendo comparación, no, realmente es es exploratorio y todas describen, decíamos. Y Ana preguntaba, ¿no puede ser descriptivo, correlacional y a la vez explicativo? Es redundar. ¿Por qué? Porque puedo poner yo directamente explicativo. Y el explicativo amerita hacer una relación y además va a ser descriptivo. Pero hay quienes, como ayer revisé un trabajo, dicen, ¿no? Tal cual, descriptivo, correlacional y explicativo. Bueno, pues descriptivo explicativo tendrá que ser, ¿no? ¿Por qué? Porque en el marco metodológico tengo que explicar con fuentes y además cómo mi investigación se adecua a lo que yo estoy mencionando. Entonces, pues se hace muy largo y hasta pesado porque ayer les decía que el marco metodológico es como un formulario, el que yo debo saber llenar y no así tratar de extender, pues como que para que el tribunal que lea o la persona que lea, si es que no es una tesis, un proyecto, diga, uy, qué grande es esta investigación. Y la idea no es esa, la idea es ser bien preciso en la redacción y en la identificación de la clasificación que hay dentro de del enfoque cuantitativo. Luego vimos lo que es el universo, las variables, perdón, las variables, ¿no? Cuando hablamos de investigaciones experimentales e investigaciones explicativas, pues hablamos de variables independientes y variables dependientes. Cuando hablo de investigación correlacional, veo variable uno y variable 2. Obviamente, que es una variable, es aquello que varía, es aquello que yo voy a medir, que debe ser susceptible a medición. Si la variable que yo pretendo investigar es estática, o sea, no amerita medición, no es una variable, puede ser cualquier otro término, pero no es una variable, porque en la investigación, les reitero, lo que queremos es medir. Entonces, pues si no es susceptible a medición, pues deja de ser la variable. ¿No? Y hemos visto la conceptualización de la variable, que es conceptualizar cada variable, pues con un autor, según el enfoque, la corriente, la teoría con la que yo estoy trabajando la investigación. En operacionalización de variables, también decíamos que es la descomposición de cada una de las variables, ¿no? Tengo la variable, considero qué elementos hacen a la variable, descompongo la variable en elementos, en partes y hacen a las dimensiones. Los indicadores, pues, van a verificar de que cada dimensión esté dentro de la variable y me indican que existe esa dimensión en la variable. Los medidores o ítems, pues son aquellos ítems, aquellas o preguntas, depende cómo esté constituido el cuestionario, que va a medir cada indicador.
Por eso es que tenemos que ponernos, si fuera en preguntas, pregunta uno, pregunta 5, pregunta 6, esa mide ese indicador. Y el indicador mide que existe esa dimensión y la dimensión me indica de que está dentro de la variable. Y cómo se va a medir, muchas veces son respuestas dicotómicas, falso, verdadero, sí, no, o en escala de Likert. Y por último mencionamos el instrumento. Y esto va tanto para instrumentos que podamos identificar que sean eh, pues que instrumentos que ya sean estandarizados, de pronto alguien va a trabajar en psicología, en sociología, trabajo social, investigamos fenómenos que posiblemente tengan sus propios instrumentos de medir, como por ejemplo depresión, autoestima, hay técnicas de afrontamiento o estrategias de afrontamiento, modos de crianza, ya hay test estandarizados. Entonces, pues, operacionalizo mis variables en función a los instrumentos. Y si no tengo instrumentos, tengo que crearlos. Y para crear un instrumento, debo hacer una operacionalización y tener mi instrumento. ¿No? Así logro tener mi instrumento. En cuantitativa, pues sabemos que los instrumentos deben ser aquellos instrumentos que generen respuestas cerradas. Por lo tanto, trabajamos clásicamente con dos tipos de técnicas, observación y encuesta. En la observación, su instrumento es una observación estructurada, una ficha de observación, una guía de observación, no donde solo tengo que tiquear la presencia o la ausencia. No puedo tomar datos cualitativos si mi investigación es cuantitativa. Mi ficha de observación es cerrada también, solo de tiqueos o la forma de poder sistematizar de manera cuantitativa, pues el instrumento. Y las encuestas, en cuanto a las encuestas, tenemos todos los cuestionarios que puedan haber, que aquellos cuestionarios que generen respuestas cerradas, tests, inventarios, escalas, o un cuestionario que vaya a realizar, un cuestionario de elaboración propia del investigador, pues que tenga preguntas que sean cuantificables, es decir, expresadas en términos numéricos. Cuando hablamos de universo, población y muestra, decíamos el universo es el conjunto de personas en macro, ¿no? Que pues pueden o están inmersas en mi investigación. La población pues ya se acerca un poco más, son aquellos sujetos que pueden ser parte ya de mi investigación, exclusivamente de mi temática. Y la muestra es una porción de la población que, pues, en cuantitativa, ya les decía, debería ser seleccionada estrictamente con la fórmula estadística de muestra y que, pues, lamentablemente en estos tiempos ya es difícil conseguir, ¿no? Que me da un número representativo de sujetos de quienes tengo que recolectar la información y que represente al resto. Y bueno, ahí quedamos. Hoy día nos toca revisar lo que es la sistematización, bueno, recolección de datos, la sistematización de los datos, el procesamiento y cómo vamos a convertir ya en unas conclusiones, en unas recomendaciones, en función a lo que se hubiese identificado en todo este proceso, que generalmente se llama trabajo de campo. Consultas hasta aquí. Nada, nada de nada. Muy bien. Entonces, vamos. De los datos, em, estoy compartiendo, ¿no? ¿Está bien? Por favor, si me confirman. Sí, se está compartiendo. Sí, se Gracias. está compartiendo. Muchas gracias. Bueno, dice de los datos a la verdad, el proceso cuantitativo. Em, y entre paréntesis, ¿no? El siguiente módulo tienen con el doctor Landaeta y el subsiguiente, pues avanzamos conmigo el proceso cualitativo, eh, que es más complejo. Vamos a ver la forma de sistematizar los resultados en cualitativo. Ya sabemos que hay programas como que hay también para lo cuantitativo y también cómo se hace manual y cuáles son las virtudes de hacer manual y cuáles son
las virtudes pues de hacer ya de forma digital, o sea, mediante programas, ¿no? Por el contrario, cuando hablamos de los datos cuantitativos, de hecho, pues nos vamos a ir a ya a lo que es la estadística, pues si la estadística es netamente direccionado a trabajar primeramente con Excel y posteriormente pues con el programa que uno que desee, que en nuestro contexto y a nivel mundial pues es el SPS para ver el comportamiento de las variables. De los datos a la verdad, el proceso cuantitativo. Mm, Dice, el procesamiento de datos es un proceso secuencial que convierte datos sin procesar en información útil. Tenemos aquí, si vemos esas maquinitas, ¿no? Que esas en el alto y aquí en la ciudad vemos en los mercados, ¿no? Donde te muelen diferentes especies o café, digamos, ¿no? Entonces, pues aquí vamos a realmente, pues recolectar la información para hacer una secuencia de procesos para pues llegar a lo a lo que pues nos hemos fijado dentro de los objetivos, el objetivo general y los objetivos específicos. Además de pues comprobar la hipótesis. Estoy comprobando la hipótesis de investigación o la nula. Entonces, este procesamiento que vemos aquí, que relativamente es sencillo, es sencillo. No es complejo y mucho más, como les digo, en el proceso de investigación cuantitativa. Entonces, tenemos la recolección de, la recolección, que es la obtención de mediciones. O sea, pues ya decíamos, si la variable o el fenómeno que quiero investigar no es medible, pues no es una variable. En cambio, aquí pues vemos, un segundito, por favor. Estoy conectando al curso. Ya, súper. Ya. Entonces, obtenemos, ¿no? El obtener, la recolección, el obtener las mediciones de las variables o la variable. Generalmente van a ser dos, ¿no? Y en posgrado, pues ya les decía, muchas veces pues trabajamos tres o cuatro variables. La organización de la información recolectada puede ser que de pronto los instrumentos los he trabajado físicamente. Voy a la población y aplico. Y resulta que pues hay quienes han saltado dos preguntas o dos ítems. Entonces, y no me sirve. Yo necesitaba que que todos sean llenados, porque hay instrumentos donde dice debe estar respondido por lo menos el 90%. O sea que digamos, si son eh, 20 preguntas y no ha respondido una, todavía vale, pero hay instrumentos donde dice no puedes dejar de responder ninguna pregunta. Entonces, la organización implica hacer pues una revisión general de toda la documentación, si están correctamente respondidos o no han respondido dos, han omitido dos respuestas. Se invalida el instrumento, ¿no? Voy viendo a detalle, pues, las características del instrumento y que cumplan todos los requisitos para ser parte de la sistematización y el proceso que necesito realizar. La sistematización de resultados, ya veré los programas en los que voy a trabajar, cómo lo voy a organizar, cuánta es la muestra, ¿no? Por ahí es de 150 en cuantitativo y necesito entregar mis resultados inmediatamente, entonces puedo contratar hasta personas, ¿no es cierto? Porque es mecánico el proceso, la sistematización de los resultados, es pues colocar resultados en primera instancia para sacar los primeros gráficos en Excel, ¿no? Una codificación digital
El análisis cuantitativo, pues voy a realizar mediante tortas, serán histogramas, serán barras, qué tipo de barras, o sea, pues em, aquel gráfico, pues que se adecue también a la investigación, ¿no? Una evaluación, dice estadística de la hipótesis. Con estos resultados, bueno, voy a poder confirmar la hipótesis que corresponde, pues, y por último tendré las conclusiones, que es la interpretación directa de los resultados. Una diapositiva genérica. Nos vamos a detalle. Muy bien. La fundación, recolección de datos, es la etapa donde se obtienen las mediciones o métricas a través de instrumentos. En el caso de una investigación cuantitativa, ya les decía, ¿no? Pues generalmente es la observación directa, estructurada, o sea, pues mi instrumento debe ser estructurado, y las encuestas no es necesariamente pues un instrumento que vaya así, no, sino las encuestas además incluyen todo tipo de cuestionarios. Entre los cuestionarios tenemos los tests, ya les decía, las escalas, los inventarios y cualquier instrumento pues que mida y que genere respuestas susceptibles a ser tabuladas y que más adelante pues se conviertan en datos estadísticos. Entonces, encuestas estructuradas. Ayer entre paréntesis decíamos, muchos ponen, sí, voy a hacer en mi investigación de enfoque cuantitativo entrevistas. Ya, pero tienen que ser entrevistas cerradas, ¿no? Y para eso, pues nos vamos al término que corresponde, que es una encuesta. Entonces, pues seleccionamos el instrumento que corresponde, ya decíamos, con preguntas que generen respuestas cerradas y que deben cumplir, de hecho, pues dos requisitos. Y habíamos dicho en las primeras clases, ¿no? Uno es la validez y el otro requisito es la confiabilidad. La validez, pues, es aquella característica que debe cumplir el instrumento en cuanto a medir lo que quiere medir. Es decir, que el contenido de los ítems debe medir la variable que yo quiero medir. Y se hace un proceso de validación por jueces expertos quienes van a revisar esta coherencia, esta redacción de cada ítem, sean preguntas, sean frases afirmativas o negativas, pues midan esa variable y no así otras que no vienen al caso o de pronto no llegan a medir al 100% la variable, ¿no? O pues son respuestas o son, perdón, ítems que generan duda, que pueden o que direccionen a una respuesta, ¿no? Entonces, ese proceso de validación es muy importante, es el proceso que sí o sí se hace especialmente en posgrado y que debería hacerse en toda instancia y pocas, bueno, ya hay más universidades que piden validar sus instrumentos, antes eran raras las universidades que pedían este procedimiento, pero sí es importante porque si no mido lo que pretendo medir, pues no tiene razón de ser el proceso de recolección de información, ¿no es cierto? En cambio, la confiabilidad, pues, refiere a aquella sostenibilidad en cuanto a los resultados que se logra con el instrumento. Eh, es decir, que, pues, sustenta en sí la aplicación en diferentes contextos, en diferentes tiempos, pero pues que sigue vigente en cuanto a la medición de esa variable, es decir, que voy a tener los resultados que yo espero tener. La confiabilidad no se realiza, pues, en nuestro contexto y en pocos lugares piden que se cumpla este requisito porque el instrumento cuando está estandarizado, o sea, ya es un instrumento que se ha realizado la confiabilidad en otro contexto, no necesita porque se ha probado de que pues genera los resultados que se espera en el tiempo y en diferentes poblaciones, puede ser. Entonces, no necesita, pero si yo realizo mi cuestionario, pues debería llegar a realizar el proceso de confiabilidad. ¿Qué es moroso? Sí, es realizar una prueba piloto
antes de aplicar a la investigación que yo estoy realizando, aplicar a una población similar con las mismas características. Hay tres tipos de procedimiento para realizar la confiabilidad y que pues no lo hacemos porque es, como les digo, es hacer un proceso o dos veces repetir el proceso para poder verificar realmente de que los resultados se mantienen en el tiempo o en diferentes poblaciones o en la misma población, pero en diferentes tiempos. Entonces dice, todo instrumento debe cumplir dos requisitos absolutos, la validez y la confiabilidad. Entonces, volvemos, ¿no? Tenemos las encuestas, los cuestionarios que deben ser válidos y confiables. Si es que, pues, mi investigación es experimental, pues debe ser con los requisitos que amerita cuando hablamos de una experimental, preexperimental o cuasi experimental. La observación sistemática que debe estar en relación al enfoque cuantitativo, es que debes tener un instrumento, pues, que genere respuestas ya establecidas, ¿no? Por decir, de tiqueo, ¿no? Como un formulario que solamente debo tiquear y bueno, pues en función también a la base de datos existentes. Ya decíamos hace un momento, cuando hablamos de instrumentos, pues debe ser, un instrumento puede ser confiable, pero no puede ser válido. Un instrumento puede ser válido, pero no confiable. Lo ideal es que pues el instrumento sea válido y confiable. La validez mide exactamente lo que pretende medir y no otra cosa. La confiabilidad, dice, es la aplicación repetida. Produce resultados similares y consistentes, sin errores de medición. Entonces, bueno, pues ya estamos con los instrumentos y, bueno, vamos un poquito más. La validez de contenido, que es asegura que los ítems sean representativos a la variable a estudiar. ¿Cómo se evalúa? Con juicio de expertos. Revisan la pertinencia y la claridad de los ítems. La validez de constructo, que es, refleja la teoría del concepto que se está evaluando. Ejemplo, inteligencia, motivación, ¿no? O sea, bajo qué bases teóricas se está construyendo. ¿Cómo se evalúa? Análisis estadísticos y análisis factorial. La validez de criterio, que es comparar los resultados con un estándar externo. ¿Cómo se evalúa? Correlación con el criterio ya validado y aceptado. Y la confiabilidad, tenemos, ya les decía hace un momento, tres modos de ver la confiabilidad, que se puede elegir dos o directamente uno, pero que sí es importante realizarlo. Consistencia interna, que es, evalúa si todos los ítems miden la misma variable. Métodos. Debe ser estadístico, el alfa de Cambridge, el coeficiente Cuder de Richardson, ¿no? Es un análisis estadístico. Por eso creo que nos corremos de hacer la confiabilidad, porque la aplicación y luego el análisis estadístico nos lleva tiempo y es más moroso. La estabilidad temporal, el test-retest, aplicar el mismo instrumento dos veces a los mismos participantes, pero en diferentes tiempos, ¿no? Métodos, evaluar la correlación entre ambas puntuaciones en el tiempo. La confiabilidad de evaluadores, que es el grado de acuerdo entre investigadores que observan el mismo fenómeno. Métodos, el índice de consistencia entre calificadores. Filtro de la organización y limpieza. Depurar, ¿no? Que una vez que ya he aplicado los cuestionarios, test, inventarios, cuestionario de elaboración propia, con los fines y demás han sido válidos. Y tal vez no realizó la confiabilidad, pero bueno, siempre omitimos, pero por lo menos tiene la confiabilidad, la validez en cuanto a que mide lo que tiene que medir, pues ya tengo los cuestionarios en físico y ¿qué tengo que hacer? Depurar y estructurar la información bruta para eliminar errores, ¿no? Ejemplo, duplicados, dice. Y es interesante, al menos cuando tomamos a adolescentes o a universitarios de los primeros años, pues a veces hasta se quieren copiar las respuestas, siendo que son muy personales, ¿no? Entonces, es importante este tipo de depuración. Pregunto al curso, ahora que tenemos la tecnología, pues, de la mano, ¿cuáles serían los beneficios y cuáles serían las desventajas de aplicar
el instrumento X fuera de manera digital o con Google Forms, que es lo más clásico que se está haciendo. ¿Cuáles serían eh, las bondades de hacer este procedimiento ya que nos facilita y cuáles serían también las limitaciones? ¿Cuáles son los pros y cuáles son los contras de hacerlo digital? Pregunta. Buen día, ¿cómo estás, Made? Bueno, Ana, creo que tal vez sería la rapidez, ¿no? De los datos, o sea, responden y ya están tabulados casi automáticamente, solo es una revisión, no tienes que estar typeando dato por dato, que la verdad sí es bastante moroso. Creo que esa sería una de las ventajas y tal vez en lo personal lo que vi, la desventaja es cuando te llenen, no es lo mismo que llenen un formulario, no sabes si las respuestas las han hecho a conciencia, si las han leído bien o solo han dicho, ay, ya, 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 a ver, y cualquier cosa, ¿no? Ya para 10 10 10 10 10 y punto. Para mí esas son las ventajas y desventajas. Una de muy las. bien. Gracias, gracias, Anita. ¿Alguien más? Lick, yo, Beca, buen yo día. Lick, Sí. en lo personal sí he trabajado con Google Forms y obviamente te facilita para poder llegar a un número mayor de personas, porque solo tienes que enviar el cuestionario, ¿no? Y las personas lo pueden llenar. Entonces no es que, digamos, tendrías que reunir a cierto tipo de o a una cantidad específica, sino que puedes mandarlo por WhatsApp y puedes tener un mayor número de participantes. Sin embargo, en las desventajas está obviamente el tema de que las personas llenen correctamente, lean las instrucciones de principio a fin, ¿no? No sea como dice Anita, que solo sea poner, ah, ya, es tan largo, uno, 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 o dos, 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 dos. Entonces, en eso sí te hace variar mucho al momento de tabular tus respuestas. Pero una de las ventajas que considero es que puedes llegar a un número mayor de personas para el llenado. Eso, Lick. Gracias, Bequita, muchas gracias. Álvaro, ¿Cómo está, Lee? Buen día. Alvarito. Justamente el método de utilizar herramientas de recolección de datos, hay una que es completamente dirigida a ese tipo de investigación, que es el Survey Mars. No sé si la conoce. Esa incluso al final te hace un informe de los datos obtenidos, incluso te hace gráficas, comparaciones, estadísticas, resultados, y tiene una forma de filtrarse bastante interesante. ¿Por qué? Porque este puede recolectar el tiempo de responder las preguntas y el tipo de dirección IP que cada cuestionario ha sido respuesta. De esta manera, si se hace una recolección masiva, se puede filtrar si una misma persona ha respondido 5 veces, si ha tardado muy poco. Justamente ahí se puede ver de que ha puesto todo uno o todo 10 y no le toma importancia. Se puede filtrar, digamos, en un tiempo estimado. Y yo siento que hay muchas herramientas más completas, solo hay que saber utilizarlas a este contexto, digamos. Lo negativo, como indicaban los compañeros, es el tema de la veracidad, si están poniendo atención o si están llenando por llenar. Pero justamente con ese tipo de herramientas y recolección de datos, uno puede ir filtrando, indicando de que ya, si veo que una persona promedio tarda sus 2 minutos a 5 en responder, la persona que ha tardado 1 minuto, obvio que claramente no le ha puesto nada de interés y le ha puesto todos los números al azar. En ese sentido, yo creo que hay que buscar más herramientas que estén dirigidas a este tipo de investigación. Gracias, Alvarito. Y hay de ese tipo de herramientas, ¿cierto? Y real, como dice Alvarito. Em, pero que también si te da esa posibilidad, estas herramientas de poder identificar, digamos, quienes hubiesen llenado en más corto tiempo, asumiríamos que obviamente no ha hecho la lectura que corresponde y ha llenado al azar. Entonces, verificar también la pertinencia de las respuestas, ¿no? Te debe dar, digamos, el 1, el 25 y el 30 en tantos minutos. Ingresas y puedes verificar si te sirve o no te sirve. Por ahí alguien tenía lectura rápida y de pronto por algún motivo pues puedes tener la susceptibilidad de que ha llenado mal, ¿no es cierto? Tiene sus virtudes y sus bondades y yo creo que la tecnología de esa parte nos ayuda bastante. Y esta, ¿qué plataforma, qué sistema es, Alvarito, decías? Esto para El que todos nos Survey anotemos. Mars, ¿lo ves que voy por el chat?
Ah, Acá ya, la estamos viendo para que todos lo puedan ver. sí, sí, Es y ver. gratuita, no tiene casi ningún límite de paga, más Ah, bien. bien, bien. Y pues hay que ingresar nomás a este mundo porque vamos contra el tiempo los seres humanos, ¿no? Entonces, mientras la tecnología nos dé una manito, pues bienvenido todo tipo de instrumentos con todas eh, con todos con todos los detalles que ameritarían hacer una revisión, tener el dominio de estos instrumentos o de estas herramientas que nos ayudan. Y bueno, si te da hasta el análisis, te da gráficos, sea bienvenido. Hay que entrar a ese mundo, no hay otro. Pero también reconociendo pues algunas de las limitaciones que pueda dar o tratar más bien de despejar las limitaciones que puedan dar, que generen estas herramientas. Y bueno, si tengo que revisar uno por uno en cuanto a la coherencia de aquellos cuestionarios o sí, de aquellos cuestionarios que estén observados, pues revisar uno por uno que me va a costar menos que revisar todo aquello que se hubiese aplicado. Y bien decía Beca, pues súper interesante, no podemos llegar con lo digital, podemos llegar, incluso podemos hacer ahora investigaciones a nivel nacional, ¿no? En el caso de derecho, que utilizan Forms sí o sí para sus cuestionarios, es porque, digamos, su tesis está en relación al área del derecho penal y necesitan encuestar a abogados especialistas en el área de derecho penal. Muchos ya están enviando sus cuestionarios a sus colegios de abogados y como tienen WhatsApps, incluso por áreas y demás, y se socializa el instrumento y llegan a un grupo considerable de sujetos pues que nos van a dar información, que la información que necesitamos. Y asimismo podríamos llegar a nivel nacional, ¿no? Si trabajamos con estas herramientas, como la que dice Alvarito, que debe ser increíble, o sea, pues a lo que uno espera lograr. Gracias, Alvarito, y gracias a quienes han participado. Entonces, hacer esa depuración, ya sea en digital o sea en físico, sí o sí hay que hacerlo, ¿no? Y en digital decíamos, hay que hacerlo, aunque nos tome un tiempito, pero va a ser menos tiempo que calificar uno por uno, ¿no? Bien decía, los valores atípicos, respuestas incompletas, ¿no? Y bueno, pues vamos realizando, según nuestras variables, pues vamos ya realizando esta depuración. La traducción, sistematización y codificación, la conversión de datos organizados a un formato estandarizado y manejable, generalmente digital, ¿no? Lo cualitativo, ¿no? Pues no corresponde a aquello que son preguntas cerradas, sino más bien preguntas de desarrollo. Ya decíamos, pues hay, al igual que en cuantitativo, pues hay programas que sistematizan las respuestas, pero yo en el fondo no es que sea porque sea muy antigüita en lo cualitativo, no estoy muy de acuerdo con estos programas porque sí, tú colocas las palabras claves que debe identificar el programa para poder hacer tu cuadro de resultados y demás en lo cualitativo, pero no así ve detalles que salen del margen de lo esperado, que también sí es importante. Entonces, pero bueno, vamos a ver en cualitativo. En cambio, en cuantitativo, pues tenemos pues muy fácil la tabulación, como les decía. Clásicamente trabajamos en Excel para pasar toda la información a SPS y bueno, pues el SPS nos da con exactitud aquella dinámica pues de cada variable. Codificación, asignar valores numéricos a respuestas cualitativas. Esto cuando veamos en cualitativo. Entonces tenemos, ¿no? Ya decíamos, pues depende del cuestionario, pues trabajaremos en lo que amerita, en lo más básico, que es un Excel, puede ser edad, género, puntuación y demás. Tenemos las filas y las columnas, volcar toda la información codificada en un software estadístico estructurado de manera rígida, la relación caso variable. Es totalmente técnico el trabajo, como les digo, hasta podría contratar a personas para que me lo vayan llenando, que no hay dificultad porque pues es algo muy técnico, muy, eh,
fácil de comprender para pues tabular los resultados. Aplicación de términos matemáticos y estadísticos para interpretar el comportamiento de las variables, un análisis descriptivo, entender el panorama general de la muestra y un análisis inferencial, explorar resultados a una población más amplia. Arsenal analítico, el análisis descriptivo, ¿no? El propósito, resumir los datos y describir la muestra. La intención es ver el gráfico y ya tener una idea de pronto, quién sabe, pues ya nos damos cuenta, ¿no es cierto?, de qué tratan los resultados, conociendo todo el primer, segundo y tercer capítulo. Medidas de tendencia, sabemos que en un análisis estadístico que antes pues lo hacíamos de manera manual, en estadística, la media, la mediana, la moda y las medidas de dispersión, la desviación estándar. Netamente estadístico, sí, es la finalidad y la direccionalidad que da el enfoque cuantitativo, tal cual. Un análisis inferencial que pues realizamos en cuanto a la comprobación de la hipótesis y la cualidad que tiene el enfoque cuantitativo, que es de generalizar los resultados. Que ya decíamos, tiene debilidad en cuanto a lo que es la muestra, sí, pero pues la intención continúa en tratar de poder cumplir la muestra para tener la posibilidad de generalizar los resultados. Técnicas principales, ¿no?, para realizar este análisis inferencial: la prueba de correlación, regresión y la chi cuadrada. Resultados, conclusiones cuantitativas, no especular más allá de los datos. Esta es una tabla de dispersión, bueno, que cuando trabajamos y quienes han realizado su investigación con un alcance correlacional y o explicativa, pues vamos a ver, ¿no? Mientras más se acerca a la línea central, se acercan los resultados, pues hay la correlación. Mientras más se dispersan, pues no hay correlación. Por lo tanto, cuando se dispersa, asumimos que la hipótesis que se confirma es la nula. Y mientras más se acercan, pues la hipótesis de confirmación es la hipótesis de investigación o la fundamental. Y dice, no especular más allá de los resultados. O sea, en cuantitativas difícilmente vamos a poder especular porque el procesamiento es, como decía hace un momento, no es sistemático, es direccional. O sea, pues eh, es secuencial el procedimiento. Sí, digamos, en cuanto a aquello voy a explicar en mis conclusiones. De hecho, si ya pues se confirma la hipótesis de investigación, ahí está, punto. Ahora, de que mis conclusiones pueda poner contenido de relleno, puede desviar mis conclusiones, pero hasta donde llegamos, que es la comprobación de hipótesis, ahí se cierra la investigación prácticamente. El resto es pues una interpretación muy directa a lo que va relacionado a la hipótesis, y como les digo, hay quien más habla, quien más explica, más se complica. Dicen, ¿no? Los resultados en cuanto a conclusiones, pues deben ser concretos. Interpretación directa: si la hipótesis nula es rechazada, se afirma la relación. La relación, si se conserva, refleja la ausencia de efecto, cero especulaciones. Límites de generalización: solo extrapolable a la población general si la muestra fue representativa y probabilística. Por eso les decía, la muestra es importante para este punto, pero el pospositivismo ya nos da esa posibilidad. Contextualización: los hallazgos matemáticos deben contrastarse con la teoría o estudios previos que fundamentaron la investigación, es decir, el capítulo 1, 2 y 3. Redacción en cadena del error. Y esta es la virtud y las limitaciones también que tienen las presentaciones que pues se hace con IA, ¿no? Dice, las conclusiones rigurosas no se crean en el paso final. Se protegen mediante la integridad del primer paso. Un error de validez en la recolección destruye la utilidad de la mejor estadística inferencial. Por lo tanto, la investigación cuantitativa es totalmente secuencial, debe ser así. Por eso es que dentro de las características del enfoque cuantitativo, pues debemos tener una planificación previa
cuasi no modificable. O sea, debo tener todo fríamente calculado. Decía el Chapulín Colorado, así debería ser. Tener ya mis instrumentos elaborados o los instrumentos que voy a utilizar ya deberían ser validados. No cumplir con todos los requisitos, porque la idea es ir en esa secuencia, pues sí, sobrepasar pues aquellos límites que me he planteado. ¿No? Totalmente diferente a la investigación cualitativa. Entonces, cuando hay diferentes contrapiés en cuanto a lo que es el proceso de recolección de datos, eh, el procesamiento, la sistematización y demás, pues voy a tener dificultades en uno, que es la comprobación de la hipótesis y dos, las conclusiones. Entonces tenemos los pasos en sencillo recolección, ¿no? Instrumentos, encuestas, métricas, crítica, validez y confiabilidad de los instrumentos. Organización, la depuración, que es la limpieza, ¿no es cierto? La sistematización, pues ya es la codificación, el ingreso a, pues, al medio con el que, o la herramienta con la que con el que yo quiero trabajar. El análisis, pues tenemos dos tipos de análisis, el descriptivo y el inferencial, y las conclusiones, donde la regla de oro es no especular más allá de los datos, y la comprobación de la hipótesis. Un proceso secuencial para convertir datos sin procesar en conocimiento científico y confiable. Muy bien. Como les decía el día de ayer al cerrar, bueno, metodología y para las poquitas clases que tenemos es nomás un correr para poder concluir todo lo que pues muchas veces incluso se llevan en un solo diplomado, ¿no? Investigaciones con enfoque cuantitativo, diplomado, o ambos enfoques, ya. En 6 clases es cortito y pues ahí está perdón, el mensaje de Alvarito. Survey Mars. Anoten, por favor. Hay que ingresar a este mundo, pues nos simplifica la vida. Les decía, ¿no? Tal vez he corrido un poco estos días y que, bueno, pues espero que más bien haya sido eh, un proceso de refrescar lo que hubiesen llevado, adicionar algunos puntos que en pregrado eh, se trata de simplificar por las mismas dificultades que amerita la metodología de la investigación, como que es matemáticas, como que es una asignatura muy pesada, aburrida y demás, pero no, es, es es bien armoniosa, es interesante. Como les decía, yo creo que las carreras todas deberían tener una especialidad más que es exclusiva para su ciencia y el trabajo de la investigación, porque sin investigaciones, pues vamos a seguir con muchos fenómenos que aquejan a nuestra sociedad en todos los ámbitos, ya sea en el ámbito de ingenierías, de derecho, o de ciencias jurídicas y políticas, en ciencias sociales. Y la investigación creo que es una herramienta fundamental para solucionar esos problemas, para también cubrir necesidades que día a día, pues el entorno, la dinámica, pues hace que en la sociedad, pues eh, se adviertan y que quienes podemos cubrir esas necesidades, pues, somos los que hemos estudiado, hemos dedicado nuestra vida a ejercer nuestra profesión, a hacer una profesión y ejercer la misma, ¿no? Muy bien, consultas hasta aquí. Dice, una consulta. Dale. Habíamos hablado del tema de las acciones, que, como nos había mencionado, no, no debemos especular y directamente deberíamos poner si se ha confirmado la hipótesis o no. ¿Qué pasaría en el caso de las hipótesis nulas y las hipótesis alternas? Como en este caso no se habría comprobado, ¿no? En una hipótesis nula lo que
pensábamos, ¿no? A lo que íbamos a llegar, la hipótesis de investigación. Entonces, en esta parte de las conclusiones tendríamos que poner a qué se debe, tendríamos que poner cómo sería esa parte. Sí, por favor. Gracias, gracias, Nata. Habíamos indicado que en pregrados trabajamos con hipótesis de investigación e hipótesis nula. En el formato, por ejemplo, de la USFA ya no hablamos de hipótesis de investigación, sino de hipótesis fundamental. Y algunos lo toman como hipótesis, la hipótesis nula como complementaria. Bueno, lo ideal es trabajar en los términos que corresponden. Hipótesis de investigación, HI, hipótesis nula, H0, que es la de investigación, es una respuesta tentativa afirmativa. La hipótesis nula es aquella que niega la hipótesis de investigación y las hipótesis alternas son aquellas hipótesis que o sea, llegan a ser terceras hipótesis, ni la de investigación, ni la nula, y llega a ser una tercera hipótesis planteada en el trabajo, que generalmente te piden en posgrado, en maestrías, ¿no? ¿Qué pasa cuando no se cumple la hipótesis de investigación ni la hipótesis nula? ¿Qué pasa con la alterna? De hecho, se refleja, bueno, en primera instancia tengo que confirmar, ¿no? Confirmo que se ha cumplido la hipótesis alterna. Entonces, por lo tanto, se está rechazando la hipótesis de investigación y la hipótesis nula. Debo escribir aquello en las conclusiones. De hecho, en las conclusiones puedo, al responder, las conclusiones responden a los objetivos, ¿no? Ahí le debo esa partecita a una de nuestras compañeras, a los objetivos. Primero, depende el investigador. En muchos casos, cuando realizo las conclusiones, pues se ponen, ¿no? Conclusiones al objetivo general y ahí pues me explayo porque es lo macro, aquello a lo que he llegado a plantear. Y luego respondo a cada pregunta específica. En otros casos se hace a la inversa. Primero respondo a los objetivos específicos y al final cierro con broche de oro concluyendo a mi objetivo general. En esta, ya sea de una u otra forma, en la explicación de los objetivos va implícitamente el por qué estoy confirmando la hipótesis alterna. Y si quiero ser todavía muy explícita, puedo poner al final o al principio, eh, se confirma la hipótesis alterna en función a la respuesta de los objetivos. Y respondo. Y los objetivos, sí o sí, porque los objetivos, cuando concluyo los objetivos, pues además eh, reformulo en texto los resultados que he obtenido. Y los resultados hacen a la hipótesis, a la confirmación de hipótesis. Entonces, cuando estoy hablando de las conclusiones, como les digo, implícitamente, pues estoy indicando por qué se ha cumplido, se ha confirmado la hipótesis alterna. Las conclusiones ya me dicen. Y como les digo, si quiero ser muy explícita, pongo un punto en las conclusiones o al principio o al final. Si es al final, por lo tanto, se confirma la hipótesis alterna. O sea, los objetivos ya me dan el por qué, las razones del por qué se confirma la hipótesis alterna. Así es, Nata. Ujú. Gracias, Vicen. Tengo algunas dudas más. Una Sí, es claro. respecto a si esta parte de la sistematización y cómo nosotros ya llegamos, ¿no? A estos gráficos de los que hablábamos. Vi en algunas investigaciones, tanto de otros países como de nuestro contexto, que suelen mostrar los resultados de cada una de las preguntas de sus escalas o de sus cuestionarios, ¿no? Y en función a eso van haciendo gráficos. Le quería consultar si es así como se deben mostrar los resultados o ya se debería mostrar el resultado de una manera global, donde se muestran las dos variables en relación, por ejemplo. Esa era mi duda, Ujú. Liz. Gracias, Nata. En mis tiempos, bien antigua, hacíamos gráficos de cada una de nuestras preguntas. Así como cuando el clásico, el Google Forms, por pregunta te saca, ¿no es cierto? Teníamos que presentar así. Ahora no.
Ahora no, presentan resultados globales, a no ser que hubiese información muy importante o algunas preguntas consideras que sean muy importantes, digamos que tienes 50 preguntas, ¿no? Y de las 55 que representan lo principal de tu cuestionario, puedes presentar esas 5 en una sola gráfica o en una sola plana. Depende de la investigación. Y bueno, ahora en las tesis, en la mayoría de las tesis se están presentando solo dos gráficos, si es que hay dos variables, una de una variable y de la otra variable, y se amerita pues hacer el análisis de relación o de relación explicativa, ¿no? Que es según la población y según el estadístico que utilices, ¿no? Ya sea el alfa de Cronbach o el de Pearson. Entonces, depende, como te digo, pero ya no amerita hacer gráficos de cada respuesta, ¿no? Porque ya es un llenado. Por eso también en mis tiempos llegábamos a tener en nuestras tesis 400 páginas como promedio. ¿No? ¿Y qué llenábamos con las 400? Uno, el marco teórico que tenías que redactar desde Adán y Eva. ¿No? El marco teórico, ¿no? La edad antigua, la edad media, la edad contemporánea, el posmodernismo, o sea, pues había que rellenar con lo que encontrabas tu marco teórico. Y en los resultados, pues tenías que explayarte, ¿no? Pregunta por pregunta y su gráfico y su análisis, ¿no? Y llegábamos a 400 páginas. Ese era el motivo de las tesis antiguas, ¿no? Que eran pues bastante voluminosas y que yo en cierto modo me he traumado cuando ingresé a la universidad porque decía, yo no voy a poder escribir tanto, o sea, que siempre escriben en su tesis, ¿no? Entonces, es así, y si alguien se va por la universidad, la UNSA, por ejemplo, pues va a ver que las tesis están 450 páginas. Por eso ahora hemos disminuido sustancialmente la cantidad de hojas en pregrado. Estamos por como promedio 100 páginas. Y no es porque, qué pena, no he investigado, o sea, o que las investigaciones son menos científicas que las de hace 20 años, no, sino que pues se ha tomado parámetros importantes para poder tener un documento que aporte con toda la rigurosidad científica, pero que pues tenga limitaciones en cuanto a, por ejemplo, cuánto atrás voy a ir en cuanto a investigaciones. Pedimos los 3 últimos años, máximo los 5 últimos años, por ejemplo, para el estado de arte. Por lo tanto, el marco teórico ya es pues más limitado, ¿no es cierto? No voy a ir a investigar lo que ya el mundo ha investigado yendo a la edad antigua, Sócrates, Platón y demás. No, me voy a ir a un tiempo determinado y prudente. Y justo ayer, porque tienen defensas de sus perfiles, primer, segundo y tercer capítulo. De hecho, o sea, uno se da cuenta, ¿no? En su planteamiento del problema, el tema principal es el COVID, ¿no? Porque dice ansiedad, relación de la ansiedad por la etapa de la adolescencia y el rendimiento académico. O sea, la ansiedad que todo adolescente tiene, ¿no? Por los cambios físicos, explica un poquito. Y el rendimiento académico. Entonces, pero todo el planteamiento del problema refiere al COVID, ¿no? Dice que el COVID ha generado más ansiedad a los adolescentes, que el COVID ha generado. Es pertinente, ya el COVID pasó, pues son 6 años, 5 años. Entonces ya no amerita, pues, hablar del COVID, ¿no? Pues ya se supone que sí, todos hemos tenido consecuencias, sí, pero el tema en sí no se trata de las consecuencias del COVID, que sería diferente. Las consecuencias del COVID, y eso así mismo, ¿no? Consecuencias del COVID en la ansiedad y el rendimiento académico en estudiantes del 2026. No, pero no, en esta investigación, de hecho, es copia, pues ha copiado de algún lado, es una investigación que ya se ha realizado porque habla de las consecuencias del COVID en el COVID, ¿no? Entonces, ahora, el COVID ha generado un hito importante,
¿no? Uno que no deberíamos investigar, por ejemplo, depende de la investigación, ¿no? Ya temáticas que pues se hubiesen cerrado con el tiempo del COVID o deberíamos utilizar bibliografía post-COVID porque pues han habido, sí, hay consecuencias y demás, o sea, mucho depende de la investigación. Entonces, pues hay que tener todos esos criterios para poder ya plantear cómo vas a enfocar tu tema. Y como les digo, en la redacción uno se da cuenta si es copia de otro documento o qué tipo de información está utilizando, hasta cuándo está yendo, ¿no? Y como les digo, para mí todo lo que es el marco teórico me interesa más a partir del COVID, donde ha habido cambios, ya hay bastante literatura de las consecuencias y demás, ¿no? Entonces, depende. Por eso, ¿a qué quería llegar? Que se ha reducido la cantidad de hojas. Y no es porque no hemos hecho científicamente, que no hemos investigado a profundidad, no, sino es lo que amerita. Como les digo, por ejemplo, estaba ya el año pasado, estaba por la EMI revisando las tesis de maestría y no pasan de 150 hojas en maestría, que pues ya es un proceso más elaborado, se profundiza más, pero ni así, o sea, no se pasa de 150. En cambio, las anteriores están por las 500 y 600 páginas. ¿No? Ya, pues no necesitamos. Hay universidades en Estados Unidos donde tesis doctorales te piden un perfil de 3 páginas, o sea, solo un perfil, y más es lo que tienes que aportar, donde está el aporte sustancial de tu teoría, punto, no hay más, ¿no? Entonces, tiene que ver el criterio del profesional y en caso de que si la tesis fuese académica del tutor, ¿no? La idea no es ahora extenderse o tratar de rellenar en lo más posible, sino de ver la importancia, ¿no? Entonces, vamos por ahí, Nata. Gracias, Listen. Y la última consultita respecto a la Claro que hipótesis. sí. Tenía una duda, ¿no? Y cuando planteamos esta hipótesis de investigación, la HI, estaría bien si es un trabajo de relación, ¿no? Es una investigación de relación, decir, existe una relación significativa entre variable uno variable 2. O tendríamos que decir, existe una relación directa. Esa era mi consulta, Liz. Ya, mucho depende de la hipótesis que planteas, Nata, ya todo el curso. Hablamos de relación, ¿no? Podríamos decir simplemente, pues existe relación. Quiere decir, pues, que si vemos, veíamos en la diapositiva que los puntitos se aproximan, ¿no es cierto?, a la línea central, ya, que es oblicuo. Eh, entonces, mientras más se acerca, pues hay relación. Ahora decimos significativa porque sí, digamos, porque está más cerca o sea, hay una relación fuerte entre ambas, ¿ya? Variables. O si se dispersan, pues no hay relación. Significativa, pues que es fuerte la relación, que podría quedarse solo con relación, ¿no? Y explicar en los resultados que hay una relación fuerte y significativa. Pero ahora, en la mayoría del planteamiento de las hipótesis, ponen significativo y hasta entre paréntesis en algún momento. Pero hay otra forma de plantear también las hipótesis en investigaciones relacionales, que es diferente a lo que acostumbramos, ¿no? Y que expresan de que ambas variables em, se relacionan en una dirección proporcional. Es decir, que si la variable uno sube, la variable 2 también van juntas, ¿ya? Entonces, existe una relación proporcional entre ambas variables. Están relacionadas y ambas suben, o puede ser que ambas bajen. Ejemplo, alta autoestima, alto rendimiento académico, ¿no? Están pues ambas relacionadas, pero proporcionalmente ambas suben, o puede ser baja autoestima y bajo rendimiento. Entonces, ambas pues bajan, ¿no? Pero hay también
puede ocurrir el fenómeno de que tienen una relación inversamente proporcional, es decir, que una sube y la otra baja. Ejemplo, em, a mayor, y se plantea así, ¿no? A mayor, a mayor violencia, a mayor violencia, bajaría a mayor violencia, menor comunicación parental. Más violencia, menor comunicación. O sea, son inversamente proporcional. Mayor violencia, menor comunicación. Entonces, depende de cómo plantees la hipótesis. Y esto ocurre solo en investigaciones de tipo correlacional, ¿no? O de alcance, eh, de un alcance correlacional. Depende de cómo formules la hipótesis nada, ¿no? Entonces, muchas veces nos quedamos y no es así. Decimos la hipótesis, existe relación entre la autoestima y el rendimiento académico. Y no es correcto ese tipo de planteamiento, porque es como dijéramos, sí, o sea, existe correlación entre la autoestima y el rendimiento escolar, que está en relación a la pregunta, cuando formulamos la pregunta. Dice, cuando formulamos la pregunta, la respuesta no debe direccionar a un sí o a un no. Y cuando ponemos directamente, existe correlación directa, es como si respondiéramos sí y no. Por eso es que ya, pues se trata de ir un poquito más allá. Existe una relación significativa, ¿no? O sea, estoy adornando un poquito más y no estoy eh, ampliando el sí o el no. Lo correcto en investigaciones correlacionales, pues es plantear, existe una relación proporcional, existe una correlación inversamente proporcional. Pero depende, tampoco está mal decir existe una correlación o una relación significativa entre las variables, ¿no? No hay, pero depende la institución, depende el tutor, depende el tribunal. Puede haber un tribunal que solicite, ¿no? Se direccione la hipótesis en cuanto a la proporcionalidad de la relación de las variables. En ese caso, como te decía, ambas suben, ambas bajan o una sube y la otra baja, ¿sí? Ya sea la uno o la 2. Es un poquito más técnico. Y para profundizar esto de las hipótesis, el planteamiento de las hipótesis, especialmente en lo que son investigaciones de alcance correlacional, pues, o de tipo de investigación correlacional, está Hernández Sampieri, que ya pues a detalle trabaja lo que son las hipótesis. Es un poco más técnico, un poquito más moroso, que ni en maestría ya prácticamente no te piden, ¿no? Porque a veces te complica. Pero hay ese tipo de hipótesis, Natalie. Gracias, dicen. Entonces, podríamos dejarlo tal vez, ¿no? Sin entrar tal vez en tanta técnica significativa. Existe relación Sí. significativa, la Y no, hipótesis nula, no existe no una existe relación relación significativa. significativa. Y la relación alterna, en este caso, podría ser, ¿existe una relación inversa? ¿Podría ser Y alternativa? puede ser, puede ser una solución al planteamiento. Existe una relación inversamente proporcional. Ya. Listo, dicen, gracias. Muy bien, Nata. ¿Alguna consulta más? Sí, le hice, ya le hice la. Norita. Dice, mi consulta era en el tema de la muestra, em, ¿hay un parámetro, se podría decir, para tomar una muestra que realmente sea significativa para el estudio? ¿O en qué caso pasa a estudio de caso, por ejemplo? Gracias, Norita. Como decíamos, en investigaciones cuantitativas, estrictamente en el positivismo tendría que ser la muestra
que estadísticamente indicaba y hacía la representación del resto, ¿no? Ahora, pues el pospositivismo nos dice que, pues ni modo, trata de llegar a lo más que pueda y vamos a decir que representa, pero obviamente indicando de que no llegamos al total de la muestra estadística que hace a la representación de la población. Y por lo tanto, ya yo para poner que la muestra es probabilística, pero que no se ha llegado al total, prefiero decir que la muestra no es probabilística y que la selección de sujetos ha sido por disponibilidad de los sujetos y conveniencia. Hay un mínimo, dicen ahorita, o sea, ¿cuándo vamos a decir que es representativa? Vamos a decir que es representativa mientras más se acerca al ideal de la muestra. Si mi muestra estadísticamente es de 147, tengo que tratar lo más posible, ¿no? Pues gateando tengo que tratar de cumplir por lo menos a 120, 130, ¿no? Tendría que aproximarse lo más posible a lo esperado estadísticamente. Ahora, ¿cuál es el número de sujetos mínimo para decir que es estudio de caso? No hay en la literatura. En nuestra universidad, para decir que es estudio de caso, ya consideramos 12 sujetos como mínimo. O sea, pues para que sea, entre comillas, más de 12 ya consideramos que puede ser representativo, pero 12 es mínimo para que sea estudio de caso. O sea, 12 es el punto de corte en nuestra universidad. Ah, ya, Y Liz. decimos estudio de caso. Ahora, ¿qué pasa si son menos? No hay pues menos que estudio de caso, ¿no es cierto? Y que hay situaciones donde pueden ser menos, pero se justifica por el tipo de universo población que tienes. Ejemplo, el año pasado se ha trabajado una tesis con eh, dismorfia corporal en personas trans. O sea, aquellas personas trans que tienen pues el trastorno de dismorfia corporal. Uno, que pues muchos trans, no sé dónde puedes conseguir, digamos, para llegar a 12. Y más, el requisito es que tengan el trastorno de dismorfia, que hayan desarrollado el trastorno de dismorfia corporal. Apenas ha llegado a 4, así apenas, ¿no? Que le han colaborado, o sea, al 100%, sí. Y eso que ha hecho una socialización a un grupo grande de LGBTs, de que es importante el trabajo con esta población y que los resultados iba a ser de beneficio de la comunidad. Y asimismo, puede ser que hayan habido más, ¿no? Que, que hayan desarrollado el trastorno de dismorfia corporal, pero 4 han sido los sujetos, no había más, o sea, supuestamente no había más y ha trabajado con 4. Ahora, ¿vale esta investigación? Pues vale, ¿por qué? Porque ya escapa de la voluntad del investigador. Ahora, ¿es un aporte? Y eso debatíamos, ¿no? Para determinar que 12 sea el mínimo a toda norma y excepción. Entonces, si hubiese realmente así una población que es difícil de llegar o que es muy particular, donde no vas a encontrar muchos sujetos con con estos criterios de inclusión, que sea trans y que pues haya desarrollado el trastorno de dismorfia corporal, pues vale. ¿No? Pero lo ideal, hemos puesto en la universidad 12 sujetos, lo ideal justificando, pues podrán ser poblaciones menores. Otro tema, digamos, complejo en unidades educativas, una compañera ha trabajado trastornos alimenticios, anorexia y bulimia. En sexto de secundaria ha encontrado 2, ha ampliado a quinto de secundaria, ya tenía 3 y en secundaria ha logrado reunir 6 niñas adolescentes con trastornos alimenticios, anorexia y bulimia. Entonces, también, o sea, pues
se acepta, ¿no? Porque es un aporte, no son poblaciones pues en las que, digamos, tengo la posibilidad de llegar a 12 como mínimo. Entonces hay excepciones. Y estudio de caso, además, que teóricamente puede ser un sujeto. No olvidemos. Ay, Alice, entonces en todo caso, digamos, si tengo 15, digamos, en mi investigación en una unidad educativa, 15 docentes, entonces tanto mi población y mi muestra serían 15-15. Sí, Los dos o serían sea, 15. ya, sí, ya no tendrías muestra, trabajas con toda la población. Ah, ya no había solo, Si es ya que lo son puso la 15, muestra. ¿no es cierto? Ajá. Sí, pero ahí, si tienes la certeza que los 15 van a participar, por ahí uno ya no participa. Entonces, ya sería la población 15 y la muestra 14. Ah, ya, sí, en ese caso sí. Y en todo caso, Lisa, como decíamos hace rato, ¿no? El tema, digamos, de la tecnología, todo eso, y no, digamos, dirigirme solo a unidad educativa, digamos, podría poner solo docentes del macrodistrito sur o solo docentes de la ciudad de La Paz, digamos, y poder llegar, digamos, em, a distintos docentes, digamos, de varias unidades educativas. Podría ser también eso. Ya, depende de la investigación, de qué estés investigando, Norita. ¿Por qué? Porque, digamos, ejemplo, docentes del macrodistrito zona sur. Ujú. Y mi tema es em, El, satisfacción laboral, digamos. Sí, ujú. Norita. Es entre la neuroeducación y estrategias inclusivas. Ah, ya, 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 ya. Y quieres trabajar, digamos, en todo el distrito de la zona sur, ¿no es cierto? Ajá. Como ejemplo. Ya. Em, a los docentes, ¿no? ¿Qué estrategias están Inclusivas utilizando? ajá, Exacto, ¿no? a estudiantes neurodiversos. Perfecto. Va a ser, por eso es que la investigación te pide de que seas muy específico. ¿Por qué? Porque si el macrodistrito sur tiene pues diferentes zonas. De hecho, que si trabajas en el macrodistrito sur, por ejemplo, te vas al Montessori, ahí tienen hasta tecnología, ¿no? Al SAS, San Andrés. Ahí están haciendo un trabajo increíble, no sé si conoces, Norita, con los Sí. neurodivergentes. Ujú. Así, y tecnología al 100% están aplicando. Pero dentro del macro distrito sur también, ya ingresando por Chasquipampa, que abarca el macro distrito sur, ya hay colegios de menor eh, de recursos económicos o de menor disposición de tecnología. Entonces, va a haber diferencia, siempre va a haber diferencia de aquellos que están utilizando hasta tecnología para la inclusión y aquellos que lo están haciendo con materiales de reciclado, digamos, o materiales reciclables. O incluso siguen en esa escuela tradicional, se podría decir. Exacto. Y justo es eso lo que yo quiero, ¿no? Mostrar Ya. ese cambio que hay. Solo Ahora, que en esta unidad educativa son pocos, digamos, los docentes. ya. Ahora podrías hacer una investigación de alcance comparativo. ¿No es cierto? O sea, Ujú. ¿qué están haciendo los colegios y por categorías, ¿no? Puede ser, pues, los colegios de, no sé, no sé si hay, tal vez tú sabes, Norita, si están categorizados por el costo de la mensualidad o qué tipos de rangos de unidades educativas. La verdad, nunca me he preguntado si hay rangos. O sea, o cómo se clasifican aquellos que son muy costosos, menos costosos, medianamente costosos, de costos bajos. No sé si hay una clasificación así, la verdad, pero tú también podrías hacer la clasificación en cuanto al rango de mensualidad. En el SAS creo que pagan 5.500. En el Sí, es. Montessori creo que es tres Ujú. mil ochocientos. En cambio, hay unidades educativas, yo veo por Cota Cota más arriba, o Los Pinos, por ejemplo. En Los Pinos se paga 920. Pues la diferencia es el triple, digamos, de un SAS o de Ujú. un Montessori. Entonces, de hecho, los recursos que tienen o las herramientas que puedan tener van a ser diferentes y por lo tanto el docente va a tener diferente percepción de lo que es integrar.
a un neurodivergente en una unidad educativa que tiene todo a una unidad educativa que tiene lo básico y hay otras unidades que no tienen, o están recolectando pues botellas, por decir, para hacer su material didáctico. Entonces, puedes hacer uno comparativo, pero asimismo, o sea, hacer una comparación en cuanto a de hecho, asumiríamos que si tienen toda la tecnología, incluso en el SAS, un colega me comentaba, pues, su hijito es TDAH y me decía pues que tienen hasta personal especializado en TDAH, ¿no? Y para ver el progreso, el proceso de inclusión. O sea, un niño que los papás tienen los recursos económicos, ingresan al SAS, del SAS que es donde me han comentado, sí o sí se llega a quedar en el colegio porque tienen todo, o sea, todas las condiciones. En cambio, la inclusión en niños, en Los Pinos, por ejemplo, que tienen cantidad grande de estudiantes, están sufriendo y muchos dejan el colegio, ¿no? O sea, ni los toman en cuenta. Sí, o incluso, digamos, piden, ¿no? Las maestras sombras o algo, siempre algo adicional para poder quedarse, digamos. Sí, entonces hasta lo comparativo, digamos, es complejo. Y Ujú. por eso es que la investigación dice, no, céntrate en uno, en algo específico y vas a tener resultados que aporten. Ah, ya, ah, ¿Sí? ya, ahora más Pero claro. vale, o sea, es importante porque, como te digo, y en Los Pinos sí están buscando profesionales, pero más que todo para hacer prácticas, porque ha crecido increíblemente el colegio, me imagino que es también por el costo, porque está por menos de los 1.000 bolivianos y la infraestructura es bastante grande. Y conozco a dos pequeñitos que tienen TDAH y que prácticamente sobreviven en el colegio. ¿No? Sobreviven porque no hay una atención especializada. O sea, todos sabemos que son TDAHs, pero hasta ahí llegaron, ¿no ve? Y entre niños, pues es complejo si no hay una direccionalidad. Los docentes se supone que tienen conocimientos, pero estos dos chiquitos sobreviven en el colegio, de verdad. Entonces, sería interesante hacer uno en el SAS, uno en, digamos, en Los Pinos y tal vez puedas comparar, pero eh, es mejor en el lugar y ver, ¿no? Las limitaciones que tienen, las potencialidades que tienen. Ah, ya dice. Súper. Gracias, Liz. Muy bien, Norita. ¿Alguna consulta más? A ver, si yo tengo una consulta, Ah, es sí, sobre todo sobre el instrumento que vamos a aplicar. Bueno, casi siempre tenemos temas que tal vez no se han tocado o tal vez no abarcan con instrumentos ya validados. Entonces nosotros tenemos que hacer nuestro propio instrumento y vamos a hacerlo validar. Para hacerlo validar, recuerdo yo que se hace igual las pruebas piloto, se hace lo que es la validez del contenido, la prueba piloto, la validez del constructo. Ya una vez que tienes validado tu instrumento, nos dices ahora que también es recomendable hacerlo de habilidad. O sea, tienes que hacer otra vez otras pruebas en cuanto a la población. Digamos, si tu prueba es, o tu instrumento es, digamos, para bachilleres, digamos de tal colegio, la validez lo haces con ellos, la confiabilidad igual la haces con ellos, y si ya has hecho la validez, la confiabilidad, ya tienes tu instrumento validado para aplicarlo, tu instrumento para tu investigación, también lo haces con ellos, no estaría contaminada ya. O sea, ahí va mi duda, porque tomarles tantas veces las mismas pruebas y todo eso, ya creo que ya existe un tipo de contaminación. Ahora, el otro riesgo sería que haces con otra por población, pero no está validado para la población que tú quieres, digamos, o cómo se aplica esto, cómo se realiza, porque ya me parece gracias. sobrar a los estudiantes o es incorrecta mi apreciación. Gracias, Anita. Muchas gracias. Cuando hablamos, vamos a diferenciar la validez y la confiabilidad. La validez, pues, va en relación a que el instrumento mida la variable que deba medir, ¿no? Es decir, que el instrumento, por decir, queremos medir ansiedad, que el instrumento mida ansiedad y no otra variable. Esa es la validez. ¿No? La validez debemos hacerla en nuestro contexto, sí. ¿Por qué? Porque de pronto
la pregunta o el ítem que evalúa la ansiedad, sí, efectivamente evalúa la ansiedad, pero tiene una terminología que no es contextualizada. Es decir, que en nuestro contexto no sea conocida, no sea manejada en el lenguaje, no sea expresada en nuestro lenguaje cotidianamente. Y cuando yo aplique no va a entender la persona y por ahí mando en digital, no va a tener ni la posibilidad de preguntarme. Entonces yo tengo que verificar que la pregunta pues tenga un contenido que sea contextual, que la persona que lea entienda de qué trate y que mida la ansiedad, ¿no? Entonces la validez se enfoca más que todo a la estructura de contenido del ítem o de la pregunta. En cambio, la confiabilidad refiere a que los resultados que yo espero tener de ansiedad pues sean esos resultados y que se mantengan en el tiempo. La validez se hace con jueces expertos, es decir, se nomina a tres profesionales que sean expertos, en este caso del ejemplo de ansiedad, y que puedan pues corroborar de que la estructura del ítem sí es correcta, se entiende, es comprensible y mide la ansiedad. Cuando hablamos de confiabilidad, es lo esperado en cuanto a las respuestas. Si se aplica en Chile, por decir, este test de ansiedad, pues nos va a dar un resultado. Ansiedad leve, moderada, severa. En Bolivia se va a aplicar este test y los resultados tendrían que ser los mismos, leve, moderada, severa. Entonces, no hay problema. Pero si no, la validez podemos hacerlo fácilmente. Encontramos a tres sujetos profesionales, expertos, y le entrego y me van a dar la validez. La confiabilidad, para la confiabilidad se debe hacer una prueba piloto, es decir, aplicar el cuestionario a una población similar a la que yo quiero aplicar. Bien decías, Anita, de pronto este instrumento mide a bachilleres y mi investigación es a bachilleres de la Unidad Educativa Los Pinos. Muy bien. ¿Y con qué población yo podría trabajar la confiabilidad? Sería una población similar, bachilleres de otra unidad educativa, otros bachilleres, ¿no? Entonces, pues realizo la prueba piloto y si realmente responden y tengo yo los resultados que yo espero tener, entonces recién aplico a mi población objetivo, a mi población de investigación, ¿ya? Entonces, esa es la diferencia. Ahora, si este test está exclusivamente para estudiantes bachilleres, ya he realizado la confiabilidad y la validez, está súper bien, pero me interesaría aplicar a los que ya han salido del colegio, ya son, ya han pasado, ya se encuentran en la universidad, posiblemente no me sirva. ¿Por qué? Porque de seguro que los ítems están en relación para bachilleres. Entonces me sirve el test para bachilleres. Pero, por ejemplo, hay tests o cuestionarios de ansiedad que dice se puede aplicar entre los 18 y los 90 años. O sea, una población vasta mide un solo cuestionario. Existen, sabemos que en psicología sí. Entonces, ¿cómo se ha hecho la confiabilidad de estos instrumentos que miden tantas edades? Se ha aplicado el cuestionario a diferentes poblaciones, se ha aplicado a personas de 18, posiblemente para hacer la confiabilidad han hecho rangos de 18 a 25, de 26 a 40, de 41, pero se ha aplicado y los resultados han sido los esperados en todas estas poblaciones. Por eso hay instrumentos que dicen aplicable desde los 18 hasta los 90 años o hasta X años, ¿no? Te reitero, Anita, no es la misma población objetivo, sino es una población que tenga las mismas características para hacer la confiabilidad. Eh, Hicimos un año, cuando trabajaba en la UMSA, hicimos la confiabilidad del IP, el inventario de personalidades M4. Y sabemos que el IP es aplicable a partir de los 18 hasta N edad, ¿no? Y hicimos la confiabilidad
en madres de una iglesia, de una comunidad de una iglesia católica, aplicamos a policías, aplicamos a médicos, aplicamos a enfermeras, aplicamos a docentes, o sea, hemos tratado de aplicar a la mayor población y diversa. ¿No? Porque el IP, inventario de personalidad, es aplicable a varones, a mujeres, profesionales, no profesionales, o sea, es N, ¿no es cierto? Entonces hemos aplicado en La Paz a, así, a todas las poblaciones que hemos podido encontrar y sí, es confiable. Sí hay una pregunta cuestionada en cuanto a la validez, pero es confiable el IP. Por eso también se aplica hasta ahora, muy a pesar que ya tenemos el DSM-5 revisado y seguimos aplicando el IP DSM-4 porque sí es una prueba que es válida y es confiable. Así es, Anita. Ya, gracias, Mabe. Te lo decía porque te cuento que cuando yo pasé la materia de los instrumentos, a mí mis expertos nos dijeron que sí o sí teníamos que hacer como una prueba piloto para validar el instrumento. Para Entonces la yo decía, confiabilidad. Sí, solo para la confiabilidad se hace la prueba piloto porque yo sí, recuerdo, sí nos han dicho, o sea, nos los han revisado, algunas terminologías, nos han dicho, adáptenlo para la edad que necesitan. Pero nos han dicho que no sí o te sí oigo, para Julia. validar su instrumento, sí o sí que hagamos la prueba piloto. No es necesario. Ya está. Perdón, Anita. Sí, en realidad la validez que tiene tres puntos importantísimos es con jueces expertos, ¿no? Que van a revisar la terminología, la validez de constructo, van a verificar que si no tiene sesgo, o sea, o que te direcciona a una respuesta, van a verificar si realmente mide la variable que se pretende medir. En cambio, la confiabilidad es que a medida que vas aplicando, pues no varían los resultados. O sea, hay un margen de resultados que tenemos, ¿no es cierto? Y que ese margen de resultados, pues se van a mantener en el tiempo. Esa es la confiabilidad. Entonces, para hacer la confiabilidad, pues tienes que aplicar a otras poblaciones. Ah, ¿No? ya. Y la Gracias, validez es Mabe. a jueces expertos. Puede haber algún error, pero, o sea, pues, y en las diapositivas están, ¿no es cierto? La validez es al punto. Estoy midiendo esa variable, sí. ¿Cómo voy a comprobar? Con jueces expertos. Y esto va más en relación, la validez es, como les decía, mucho más fácil realizar, porque son tres jueces expertos que van a analizar el instrumento. La confiabilidad, pues son diferentes poblaciones a las que tienes que aplicar y estadísticamente tienes que confirmar que son los resultados que tú esperas tener, ya sea leve, moderado, severo o que la mayoría pues esperas un resultado donde si preguntas, por ejemplo, en la confiabilidad, ¿usted padece constantes cefaleas? ¿Usted padece constantes dolores de cabeza, por decir, ¿no? Y sí, no, la respuesta. Y de pronto las respuestas te ponen no sé. ¿Cuál es lo esperado? Sí, no. Y en el tiempo debería mantenerse ese sí, no. Pero si de pronto hay una opción no sé y un buen grupo de personas pone no sé, entonces tienes que ajustar. A eso, esa es la intencionalidad de la confiabilidad, de que tus resultados sean consistentes en el tiempo. Y es por eso que no se exige en test ya estandarizados, no se pide la confiabilidad, porque ya se ha hecho ese proceso de aplicación a la población, a la o las poblaciones que corresponden. Pero sí es importante realizar la validez. Pero ¿qué pasa cuando uno crea su cuestionario? Tendrías que hacer la confiabilidad, tendrías que hacer. No hacemos por esas dificultades, Anita, porque tienes que aplicar a otra población, tienes que hacer el análisis estadístico, pero yo creo que de aquí, pues al año ya va a ser un requisito indispensable para las tesis. Si es que uno elabora el cuestionario, deba tener que, pues, realizar el procedimiento de la prueba piloto. Ah, ya, Así es. gracias, Mabe. Eh,
Y a veces desanima esos detalles en metodología, pero cuando de pronto estás haciendo una investigación, te vas motivando, te vas emocionando en cuanto a los resultados que vas obteniendo, cómo te ha ido en la prueba piloto, cómo tienes que ajustar. ¿Por qué? Pues hay otros resultados y no los que yo estoy esperando, ¿no? Ese análisis que hay que hacer o en la validez, sabemos que tenemos, hay formatos diferentes de validez del instrumento, ¿no? O sea, pues que te lo analicen, revisen o que te sugieran que cambies este término, ¿no? Que ajustes de esta manera o este ítems no mide lo que tú estás midiendo o deberías adicionar más ítems para medir porque pues no hay una consistencia en la medición que estás realizando en cuanto a medir tu variable o ese indicador. Son detalles que se van viendo en estos dos procesos, ¿no? Y que es bonito, que es interesante. Ahora alguien dirá, pues no, no me gustaría hacer la confiabilidad. Sí, entonces pues trates de encontrar algún test, un cuestionario que ya se ha trabajado. En realidad todo se ha investigado. Ahora en las maestrías es requisito y en algunas universidades realizar la validez. Entonces hay instrumentos, ¿no? Alguien me dice, no, no hay instrumentos. Vas a encontrar, le digo, todo ya hay investigado, aunque sea un cuestionario simple, vas a encontrar. Ahora en investigación cualitativa debo realizar la validez, mínimamente la validez en mi guía en mi guía de grupo focal, sí deberías hacer, por lo menos con un experto, ¿no? Que te diga que si tu guía, el contenido de tu guía de grupo focal es correcto, sí, porque tiene que estar en relación a la temática. Entonces, en cualitativa también se debe realizar el proceso especialmente de validez. De confiabilidad no, porque, bueno, pues que como son preguntas de desarrollo, pues no, no van a ser en gran cantidad, no es un cuestionario de 50, ¿no? Y generalmente los cuestionarios, las entrevistas son de 10 preguntas o la guía focal es de 5 puntos a desarrollarse. Entonces, sí, es bueno la validez, no así la confiabilidad, que estaría por demás incluso en cualitativo. Así. Muy bien, ¿alguna consulta más? Bueno, en cuanto a los trabajos, ya cerrando el avance, eh, he dejado abierto todos, de la primera semana, segunda y tercera, que es bueno y es malo. Bueno, todo tiene sus pros y sus contras, ¿no? Cuando dejamos abierto, de pronto uno dice, voy a hacer el último fin de semana, pero también considero yo que quienes trabajan muchas veces pues ajustan sus tiempos. Y bueno, lo hacen el último fin de semana. He calculado mal porque hoy día es 7 y se cierran hoy día todos los trabajos, 7. Entonces voy a dejar para el día 15, ¿ya? Cosa que está en esta semana, pues vayan trabajando sus actividades evaluativas de todo este módulo. Entonces se cerraría en realidad el día 14, el día domingo 14 a las 23:59. Todas las actividades, incluyendo el trabajo final. ¿Sí? Voy a modificar los tiempos hoy día porque he puesto al 7, que no es correcto. ¿Alguna consulta? Muy bien. Entonces, modificando la fecha de entrega de todos los trabajos al día 14, eh, 11:59 o 23:59, pues me estaría despidiendo. Ha sido un gusto trabajar estas 3 semanas con ustedes. Realmente espero que se motiven para realizar así investigaciones, pues desde lo más pequeñito que puedan investigar hasta investigaciones que realmente pues puedan aportar a grandes comunidades, ya sea educativas, en sus organizaciones, en sus instituciones. Considero que la investigación es base de cualquier profesión, que pues de una u otra forma pues vamos a trabajar de la mano, ingenieros, comunicadores, psicólogos, abogados, médicos y de todo. Muy bien. Entonces nos estaríamos viendo al subsiguiente módulo que es investigación cualitativa.
Un gusto, Anita, verte a la distancia. Gracias, Mabelita. Muchas gracias por todo. A ustedes, Claudita, Gracias, Beca, Mabel. Alvarito, Gracias, Lice. Muchas Ana, gracias, muchas Liz. Gracias, Liz. gracias. Muchas Diego, gracias, Licen. Hasta el a siguiente ustedes capítulo. también. Hasta Muchas luego. gracias, Gracias, Lice. Lice. Gracias. Hasta Nada, luego. hasta la Muchas próxima. gracias, Liz. Vamos. Un gusto haber coincidido, Igualmente, haberla Anita, un conocido. gusto verte. Igualmente, mami.